Muy buenas y bienvenido, bienvenida a Lección Magistral. Mi nombre es Andrés y el objetivo de mi programa, presentarte a personas que además de proporcionarte contenidos de gran valor, estoy seguro de que con su forma de ver las cosas, su filosofía de vida, su enfoque, te van a aportar diferentes ideas, herramientas, estrategias que van a contribuir sin duda a tu desarrollo y crecimiento personal. Puedes seguir todo el contenido de mi programa en mi canal de YouTube, Lección Magistral, a través de las diferentes plataformas de podcast, tanto en iVoox como Spotify y iTunes, y además en mis redes sociales de Facebook e Instagram, @Lección Magistral. Antes de iniciar el programa, me gustaría agradecer al Centro de Psicología Clínica y de la Salud, Psicosalud, situado en San Pedro de Alcántara y dirigido por Antonio Jesús Sanz Giraldo, la colaboración y ayuda prestada para poder llevar a cabo este programa. Además, me gustaría destacar la labor diaria que llevan a cabo en el centro, tanto Curro como todo su equipo, para poder ayudar a todas esas personas con dificultades que pasan por allí. Bien, la invitada de hoy es una persona fuerte y luchadora que, debido a la situación económica, política y social que está viviendo en su país, tuvo que emigrar en busca de una vida mucho mejor, tanto para ella como para su familia. Nacida en Venezuela, se define como creyente, aguerrida, osada y emprendedora. Para ella la preparación es parte del éxito y eso es lo que ha estado haciendo los últimos años. Formarse y pulir ese don que Dios le ha dado para convertirse en una de las mejores oradoras, conferencistas y speakers de Latinoamérica y poner al servicio de los demás su habilidad para ayudarlos a convertirse en grandes comunicadores y prosperar con ello en diferentes ámbitos de su vida. Y es que, tal y como nos dice nuestra protagonista de hoy, cuando empezamos a trabajar en nuestro ser, en querer superarnos a nosotros mismos, los resultados aparecen. Y en el caso de nuestra invitada, esos resultados le han llevado también a convertirse también en una gran mentora. Es creadora del programa Descubre tu propósito y fija tus metas en 8 días y te forma en diferentes cursos de oratoria, ya sea de manera personalizada, para ser capaz de impartir una conferencia online, cursos de oratoria dirigidos al sector inmobiliario o a través de su programa de oratoria en 30 días. Así pues, demos la bienvenida al programa de hoy a una mujer que te atrapa con su cautivadora sonrisa, que te conmueve con las historias que cuenta y que hace de la comunicación un auténtico arte. Hoy tengo el placer de poder tener en un nuevo programa de Lección Magistral a la gran Jirka Guerra. Jirka, ¿qué tal? Muy buenas, compañera, ¿cómo estás? Hola Andrés, feliz tarde para todos. Qué privilegio poder estar en este programa. Para mí es un honor, un privilegio haber aceptado tu invitación o que me hayas invitado y estar aquí acompañándote. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por este espacio en el cual puedes edificar y ayudar a muchísimas personas a través de muchos testimonios. Y bueno, que yo también pueda ser parte de esto, para mí es un honor, un privilegio. Muchas gracias. Jirka, el privilegio es mío, ya lo sabes. Me encanta tenerte aquí, ya tenía ganas de que pasaras por mi espacio para aportar todo ese valor increíble que vas a aportarnos y que seguro que va a ayudar a tantísima gente, ¿no? Oye, yo comentaba al principio en la presentación que tú eres nacida en Venezuela, tú eres venezolana, pero bueno, por diversos motivos tuviste que emigrar a Chile. ¿Cómo está la situación ahora por allí, Jirka? Con el tema este de la pandemia, el confinamiento, porque creo que la cosa allí está bastante restrictiva, ¿no? Los niños no van al cole, tenéis problemas también a la hora de poder realizar todo tipo de trámites burocráticos. Cuéntanos, ¿cómo está la situación por allí ahora? Sí, bueno, como lo dices inicialmente, soy venezolana, feliz de pertenecer a este hermoso país, sencillamente que está pasando un momento muy interesante y producto de la situación que vive, junto a mi familia emigramos ya hace 1 año y medio, estamos en Chile, que nos abrió sus puertas de manera hermosa, un país bellísimo también que nos ha acogido acá, pero sí producto de lo que hemos vivido con el coronavirus, hemos entrado en procesos de cuarentena. Y te cuento que ya entramos en fase 2 hace 2 días,
ya podemos salir a hacer compras sin ningún tipo de permiso. Bueno, lo que sí pide el gobierno es que sigamos manteniendo las medidas preventivas y cuidándonos, pero en cuanto a los colegios y el retorno a clase, hasta el momento no se ha asomado ninguna posibilidad, los niños siguen estudiando vía online, de hecho muchas tiendas, comercios están cerrados, y en cuanto a los trámites burocráticos que menciona, sí, muchos están parados, están estancados, por reducción de personal y bueno, para evitar tal vez el contagio y se entiende. Pero gracias a Dios todo ha ido fluyendo, todo se ha ido dando, hemos tenido oportunidad, bueno, de surtirnos, de hacer las compras necesarias y aquí estamos en casa cuidando. Pues me alegro mucho, poco a poco, ¿no? Iremos saliendo de la situación, ¿no? Hay que convivir con ello y, bueno, afrontarlo de la mejor manera posible, pero estoy seguro de que saldremos, en breve saldremos de esta más fuertes, más fortalecidos, como ha pasado siempre a lo largo de la historia, siempre que ha habido algún proceso desgraciado, como es el caso de este que estamos viviendo, y bueno, para adelante, ¿no? Para adelante, con salud Amén. Así es. y para adelante. Bueno, oye, eres una mujer que afronta tus miedos, que tiene una autoestima alta, alguien que tiene muy claro lo que quiere y que, bueno, que no le preocupa en absoluto lo que otras personas puedan pensar de ti. Pero eso no siempre fue así. Hubo una época en la que, bueno, vivías sin propósito alguno, con muchos temores que no te dejaban avanzar, ibas sin rumbo, te mantenías en un estado de desmotivación permanente. Ya sabes que hoy en día, debido a a todo esto que acabamos de hablar, ¿no? Muchas personas, pues, pueden estar viviendo una situación similar a la que tú viviste en esa época de tu vida. Yo te quería preguntar, ¿qué estrategias seguiste tú o qué te ayudó a ti para poder salir de ese agujero, de ese pozo en el que te encontrabas en aquel momento de tu vida? Mira, respondiendo puntualmente esa pregunta, yo considero que lo que me ayudó a salir de ese estado en el que me encontraba era el nivel de creencia en mí. Y esto influye de manera increíble nuestra niñez, el entorno en el que vivimos. Tal vez yo fui una persona sometida a mucha manipulación. Me importaba mucho el qué dirán, vivía de lo que decían los demás con respecto a mí. O sea, el pensamiento que tenía una persona influía directamente en mí y yo me lo tomaba como cierto. Y eso me fue limitando a lo largo de la vida, la niñez, la juventud, la adolescencia, y luego cuando ya llego a una edad, comienzo a tomar decisiones influenciadas por lo que las demás personas decían de mí. Eso me llevó a muchos procesos de frustración, de la no creencia en mí. Llegó un momento de despertar cuando empecé a ver los resultados que estaba teniendo en mi vida y yo no me sentía satisfecha. Y allí fue cuando entendí realmente que si nosotros somos esa creación divina, esa creación perfecta de Dios, ¿por qué si Él cree en mí, yo no voy a creer en mí? Y allí en ese momento fue como ese switch que se pasó y yo dije, no, yo debo empezar a creer en mis habilidades, en mis capacidades, en que yo sí puedo. Y allí empieza ese momento de transformación, a empezar a cuestionar esas opiniones que en un principio me dominaban, esas opiniones de terceras personas que influían directamente sobre mí. Cuando empiezo a cuestionar esas opiniones, todo empezó a cambiar. Yo dije, pero es que esto no es cierto. Esto que dicen de mí o esto que dicen que yo debo hacer no me hace feliz. Y yo creo que en algún momento de la vida todos pasamos por ese momento de que vivimos del qué dirán, de lo que opinan los demás y dejamos de ser libres de tener vida. Así que si cualquier persona que nos está escuchando, nos está viendo, se siente así, lo que debes empezar a hacer es creer en ti, indiscutiblemente. Tienes un potencial, tienes mucho dentro de ti que debes empezar a creer que puedes usarlo a tu favor para transformar tu realidad. Hace poco escribiste, o te leí una cita que escribiste que decía algo así como que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la tranquilidad hubiesen quedado dormidos. Como acabamos de comentar, tú has pasado momentos complicados en tu vida, como bueno, un divorcio complicado, una tragedia familiar, bueno, tener que emigrar a tu país y dejar a tu familia, ¿no? Dejarla atrás. En tu caso concreto, ¿qué ha despertado la adversidad en ti, Yirka?
Esa frase que dice me encanta, me gusta muchísimo, porque muchas veces estamos dentro de una aparente comodidad que nosotros pensamos que estamos bien, sin saber que detrás o delante de esa supuesta comodidad hay un sinfín de beneficios que no logramos ver en ese momento de la aparente comodidad. Pero cuando llega el momento de la crisis, el momento de la adversidad, que sentimos como que todo nuestro mundo se desacomoda, es cuando realmente empezamos a ver las oportunidades. Y como dices tú, Andrés, sí, pasé por un divorcio bastante traumático, bastante complicado, la muerte de mi hermano favorito, como yo le decía, eres mi hermano favorito, la separación de mis padres también, después de un matrimonio de 30 años, ver cómo eso se rompía, yo sentía como que el amor no existe entonces. Y así como esas muchísimas experiencias, el hecho de emigrar ha sido uno de los retos y de los miedos que he superado más grande en mi vida. Y todo esto me ha llevado como a apalancarme, como a usarlo como trampolín para dar ese salto y poder entender que los límites que están aquí, que tú eres capaz de superar cualquier adversidad, cualquier situación, si así tú lo decides con determinación, lo puedes lograr. Así que cada una de esas adversidades que he podido superar, lo que han hecho es, me han hecho más grande, me han hecho crecer, madurar y poder ayudar a muchas personas desde mi experiencia de vida, que eso es invaluable, o sea, eso no tiene precio, eso es algo que no lo compras en ningún lugar, sino que lo adquiere a través de cada una de esas experiencias. Pero además de eso, sin duda algo que te ha ayudado mucho a superar todo eso es la fe. Ahora quisiera hablar un poco del papel que juega o que ha jugado y que juega actualmente la fe en tu vida, ¿no? ¿Cómo aplicas tú, cómo entiendes y aplicas tú en tu filosofía de vida ese concepto divino de Dios? Mira, esta pregunta, de una u otra manera, su respuesta está muy relacionada con lo que ya hemos hablado. Cuando tú vives una vida dependiente del qué dirán, de lo que opinan los demás, y no tienes una conexión con ese ser supremo, con ese creador, con esa persona que te diseñó antes de la fundación del mundo, entonces, ¿qué pasa? No vives una vida con propósito. Respondiendo a tu pregunta puntual, ¿cómo, de qué manera esa filosofía, esa fe influye en mi vida? Lo veo así, Andrés. Cuando nosotros compramos algún artefacto, algún electrodoméstico, algún equipo electrónico como celular, ese equipo trae un manual de usuario para que la persona que lo vaya a operar pueda guiarse y usarlo según las instrucciones del creador del equipo. En mi vida yo entendí y lo aplico que cuando Dios creó al hombre, le creó un manual de usuario para que la persona que vaya a vivir la vida, que en este caso nosotros somos el usuario, la vida es el artefacto. El que vaya a vivir esa vida, a operar en esa vida, se debe guiar por ese manual. Si tú haces algo que está fuera del manual, por ejemplo, haciendo la analogía de tomar un celular y nos dicen que no debe ser sumergido en el agua, pero yo lo meto en el agua, sé que va a dejar de funcionar. Igual pasa con nosotros, cuando vivimos y tomamos acciones y decisiones fuera del manual del usuario, estamos expuestos a ciertas consecuencias donde no vamos a operar bien. Entonces, ¿cómo influye mi fe? No es lo que diga la gente lo que hoy día determina lo que voy a hacer con mi vida, es lo que diga ese manual. Cada vez que voy a tomar una decisión, cada vez que voy a hacer algo nuevo en mi vida, yo me voy al manual y lo filtro. Si lo que voy a hacer y la decisión que voy a tomar está alineada con ese manual, entonces, perfecto, lo hago. Si no, no. Esa es mi filosofía. No tomo decisiones que no estén dentro del marco de lo que establece el manual que crearon para mi vida. Y eso es hermoso porque de alguna manera, como sé que esa es la palabra de Dios, eso es lo que Él estableció para mi vida, estoy en conexión con Él. Y de verdad ha sido el secreto de mi prosperidad, de mi bendición, de mi crecimiento en todos los sentidos.
ese manual podrían ser los principios, el sistema de valores, de creencias, de principios que tú tienes, ¿no? Totalmente, así es. Interesante, muy interesante. Oye, ¿por qué es tan importante aprender oratoria y saber comunicar eficazmente? Mira, es sumamente importante porque está presente en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros lo más que hacemos durante el día, desde que abrimos los ojos, es comunicar, empezando con esa comunicación intrapersonal que tenemos con nosotros mismos y bueno, con la familia, con los amigos, en los negocios. Entonces, como es algo que está presente en todas las áreas de tu vida, es importantísimo que lo hagas bien, que lo hagas efectivo. Es como aprender a alimentarte. Tú puedes dejar de, a lo mejor, comer por 1 o 2 días, pero luego vas a comer y eso forma parte de ti. Si lo aprendes a hacer bien, los resultados que vas a tener, maravillosos, una vida saludable, cualquier cantidad de beneficios, buen sueño, buena salud, igual a la hora de comunicar. Si nosotros nos preparamos y aprendemos ese arte que es de comunicar, vamos a ser exitosos, vamos a tener buenos resultados a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de amistad. Entonces, allí radica la importancia de la oratoria. Qué bueno. Oye, mira, una curiosidad. Sobre el año 350 a.C. vivió un señor llamado Demóstenes, que era considerado el padre de la oratoria. De hecho, el propio Cicerón consideraba de él, hablaba de él, que era el orador perfecto. Pero lo más significativo y lo más llamativo de todo esto es que Demóstenes era tartamudo. La oratoria va más allá de eso, ¿verdad? Totalmente. De hecho, la tartamudez, como era este señor, no le impidió ser uno de los oradores más recordados y destacados, reconocidos en este arte. Muchas personas, es impresionante y tal vez contradictorio, personas que son mudas son buenos oradores, ¿sí? Porque es como dices tú, esto va más allá de las palabras. Comunicar es un arte tan profundo que no solamente incluye lo que son las palabras, la voz. Existe un gran porcentaje que se le atribuye a lo que es la corporalidad, la entonación. Y te quiero contar brevemente la historia de uno de mis mentores. Nació con labio leporino. Y no solo eso, tiene paladar hendido. Es decir, una complejidad donde la ciencia, los médicos decían que no podía hablar o comunicarse con efectividad. Y a pesar de que fue una persona sometida al bullying y con muchos traumas a nivel emocional, psicológico, por la burla que sufrió durante su vida, fue sometido a más de 20 operaciones. Hoy día le llaman inspirador de multitudes. Él es Gustavo Henao, es una persona realmente que admiro, me he entrenado con él en el mundo de la oratoria, es excelente comunicador, un influyente pues en el mundo de la comunicación. Así que no existen límites cuando realmente tienes el deseo de dar un mensaje, cuando tienes el deseo de ayudar a las personas, de comunicar. Vuelvo y te digo lo que te dije hace minutos, las limitaciones están aquí porque no existen en la realidad, no existen, solo en nuestra mente. Estoy totalmente de acuerdo. Irka, has hablado antes del gran potencial, has utilizado la palabra potencial y ser humano, ¿no? Y bueno, yo estoy totalmente a favor de eso porque estoy firmemente convencido de que todo ser humano tiene un potencial tremendo, pero al final corresponde a uno darse cuenta de ello, desarrollarlo y luego, bueno, pues ponerlo al servicio de los demás para tratar de ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Eh, ese talento, ese don tuyo, sin duda, es la palabra. ¿Cuándo tú empiezas a ser consciente de ello? Wow, Andrés, mira, ¿qué te puedo decir? A lo largo de mi vida he tenido tantas experiencias y tantos momentos que yo dije, Dios mío, tan ciega fui que no me di cuenta que esto era mi pasión, que esto era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y bueno, estudié por un lado contaduría pública, soy contador público, después estudié
primero estudié informática, soy también técnico, y comencé a estudiar buscando realmente qué era lo que me apasionaba. No, me gustan las computadoras, estudio esto, me gustan los números, estudio contabilidad. Y al final me di cuenta que desde niña yo reunía a mis primas para enseñarles algo. Y luego en la universidad, en el colegio, cuando me decían una exposición, una disertación, mientras todos mis amigos lloraban y se quejaban, no, exposición no, yo decía, qué bueno. Luego me contrataron para un programa radial, estudio locución. Y luego, o sea, siempre la parte de la comunicación. Yo me hice consciente de que esto era lo que me hacía vibrar y lo que me apasionaba en el 2016-2017 aproximadamente. Digo que no fue tarde porque todo lo que viví anteriormente fue como una antesala para explotar esto hoy día y darme cuenta que es lo que me apasiona. Pero yo les recomiendo a las personas que me están escuchando o me están viendo, examinen su vida, comiencen a ver esos pequeños datos curiosos que te va dando la misma vida. ¿Por qué me escogieron a mí para un programa radial? Tiene que ser porque tenía el talento. En ese momento yo no lo veía. Yo pensaba, ay, un golpe de suerte de la vida. Entonces, no. Vamos a descubrir ese propósito. Como dijiste al principio, ese programa de Descubre tu propósito es tan importante para mí porque hay personas, Andrés, que mueren y no descubrieron su propósito. Entonces, darnos cuenta para qué somos buenos, para qué nacimos, cuál es nuestro talento, es fundamental para vivir una vida en plenitud. Claro, y es un poco lo que hablaba Steve Jobs, ¿no? Lo de que los puntos se conectaban, ¿no? Cuando él decía que miraba hacia atrás y aquellas cosas que en su momento no entendía por qué le ocurrían o por qué las estaba haciendo, luego él se daba cuenta, con el paso de los años, al mirar atrás, cómo eran pequeños puntos que se iban conectando unos con otros hasta que al final le llevaron al lugar en el que estuvo, ¿no? Totalmente, así es. Increíble. Y Jirka, ¿qué se necesita para ser un gran orador? Dos cosas. A ver. Dos cosas dentro de muchas, no, pero principalmente, si quieres ser un orador, si quieres ser un buen comunicador, necesitas dos cosas. Una, tener el deseo de serlo, querer serlo. Y dos, tener un mensaje que dar. Tienes un mensaje que dar, lo quieres comunicar, estás listo para empezar tu proceso de preparación para comunicar efectivamente ese mensaje. Listo. No hay más. Ese es el secreto de No, la oratoria. totalmente. Tener un mensaje que dar y querer ser orador. Porque muchas personas, bueno, sí, yo sé que tengo que comunicar, pero no, decídete. Tienes que decidir serlo y entonces luego viene un proceso de capacitación y preparación. Pero yo creo que cualquier persona, yo creo que todos estamos llamados a, a entregar ese mensaje que tenemos. De hecho, somos egoístas si no le entregamos al mundo, a la humanidad, a la sociedad, ese mensaje que tenemos allí guardado y no lo comunicamos. Oye, ¿y por qué destacas tanto la importancia del mundo interno del orador? Es decir, ¿qué relevancia tiene eso a la hora de enfrentarte ante un auditorio lleno de personas? ¿Qué relevancia tiene el mundo interno del que tanto Mira, hablas? yo le atribuyo a eso un 50% y creo que me quedo corta. El mundo interno del orador es la base, es la plataforma que tú como orador vas a colocar para entregar tu mensaje. Ese mundo interno, esa parte que no se ve, debe ser tan bien trabajada, porque siempre digo, y tengo una frase que la hice mía, que lo que se ve es producto de lo que no se ve. Me Y siempre encanta. le digo a mis alumnos, cuando ustedes ven a un conferencista o a una persona que está hablando y comunica y ustedes conectan con esa persona y quedan cautivados, incluso son persuadidos de lo que está diciendo esta persona, es porque ya esa persona trabajó su mundo interno, sus emociones, sus pensamientos, sus creencias. Entonces es muy importante trabajar esa parte interna para que cuando vayas a comunicar el mensaje, lo hagas desde allí, no desde lo externo, porque allí es donde de repente no conectamos, no captas la atención del público. Debes trabajar el mundo interno porque es la base para poder comunicar.
Y evitar posibles incongruencias también, ¿no? Porque si tú internamente te sientes de una manera y tratas de expresar otra, al final eso no va a salir. Eso de alguna manera la persona o las personas que están recibiendo tu mensaje reciben alguna señal de que algo no va, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, sí, de hecho no hay que ser un gran profesional para saber cuando una persona te está mintiendo, eso se puede percibir, porque nosotros primero pensamos, sentimos y luego hablamos. Por eso te decía que el mundo interno está asociado a las creencias, a los pensamientos. Antes de yo soltar la palabra, yo la pienso, la siento y luego la voy a exteriorizar. Entonces, si eso no está alineado, los pensamientos con las emociones y la palabra, no va a haber convencimiento, no va a haber persuasión ni convicción en el mensaje que tú estás dando y el público lo va a percibir. Entonces podríamos decir que al final eso a la hora de aprender oratoria es lo primero que tienes que aprender antes que aprender a desplazarte o a moverte, mover las manos, la mirada. Realmente te tienes que centrar primero en tu mundo interno, ¿no? En restablecer un poco o equilibrar, ¿no? Todo. Así es. Sí, ¿no? Bueno, Sí, sí, así es. De hecho, los entrenamientos que realizo empiezo trabajando en el mundo interno del orador y le doy mucha ponderación, le doy mucho valor a eso porque si eso no está bien cimentado, bien trabajado, al final puedes tener un lindo movimiento de manos, puedes sonreír, pero no va a haber congruencia y no vas a poder convencer a tu público. Así que es importantísimo. genial, genial. Oye, has hablado de emociones, me encanta. Emociones y oratoria. ¿Cómo están de relacionadas hoy en día? Bueno, yo creo que desde la historia, desde antes de Cristo, esto guardaba una relación muy intrínseca, muy unida. Ujú. Todos nosotros comunicamos desde una emoción. Por eso es que está la oratoria o ese arte de hablar, de comunicar, está muy ligado a lo que son las emociones. Es imposible que yo comunique un mensaje si no está presente una emoción. Es como que si no existiera. Nosotros somos o manifestamos emociones constantemente. Al despertar, podemos decir, hoy me siento feliz, hoy no me siento bien, pasé mala noche. Allí va a estar presente una emoción. A la hora de nosotros comunicar, es muy importante lo que estás sintiendo antes de subir a ese escenario, sea virtual o presencial. Es muy importante qué emoción estás sintiendo. Por ejemplo, en el momento de esta entrevista, yo tuve que hacer un trabajo interno en mí y contextualizar este momento y saber desde qué emoción lo iba a hacer. Todos vamos a comunicar desde el miedo, desde la ansiedad, desde el amor, desde el agradecimiento, y eso va a influir en nuestro mensaje. Está muy asociado con lo que es la entonación, esa vida que le pones a las palabras. Eso va a reflejar la emoción que estás sintiendo en ese momento. Así que la relación y la línea que la separa es muy delgada. Oye, quizá la mejor técnica que hay para generar esa emoción que buscamos en las personas cuando transmitimos nuestro mensaje, eh, quizás sea a través de tu propia historia personal de vida, ¿no? Sí, aunque hay que tener cuidado con eso, porque imagínate que comenzamos a hablar y yo te hablo de viajar en avión y tú tuviste una muy mala experiencia cuando viajaste por primera vez en avión, la emoción que se va a manifestar en ese momento va a ser poco favorable y vas a comunicar desde el miedo. Pero podemos tener una conversación acerca de, no sé, un viaje en un crucero y eso representa placer, disfrute y entonces la forma en que vas a comunicar y la emoción que va a estar presente en ese momento que vayas a comunicar, valga la redundancia, va a ser positiva, favorable para el mensaje que quieras dar. Entonces, si bien es cierto que nuestra experiencia de vida influye mucho en esas emociones, debemos cuidarlo, porque tal vez en otro tiempo, cuando yo no había superado ciertos episodios de mi vida, hablar de la muerte de mi hermano me generaba mucha tristeza, melancolía, y a lo mejor no terminaba de hablar, se me quebraba la voz. Entonces, usar mi experiencia de vida, pero debo trabajarlo, debo practicarlo, porque siempre digo, lo que se ve es producto de lo que no se ve. Yo debo trabajar entonces mi mundo interno, que está muy relacionado a los pensamientos y a las emociones, para que mi comunicación sea efectiva y se cumpla el objetivo de lo que quiero comunicar.
Muy bueno ese apunte, muy, muy bueno. Has hablado de miedo, sigamos hablando de miedo, porque yo creo que es una de las emociones que más siente una persona cuando se tiene que enfrentar a hablar a un público, ¿no? Se dice que, bueno, 6, 7 de cada 10 personas se ponen nerviosas a la hora de hablar delante de alguien, delante de un público, pero ya no me refiero al hecho de tener que hablar en un auditorio lleno de cientos o miles de personas, no, no. Simplemente el hecho de tener que hablar delante de un grupo de personas, ya sean sus compañeros de trabajo, amistades, incluso su propia familia. Yirka, ¿cómo es posible? No te voy a decir eliminar ese miedo, porque yo creo que no se puede eliminar. Diría más bien controlar. ¿Cómo se puede controlar ese miedo? Esa sensación de angustia que uno le entra cuando piensa que todos los ojos van a estar puestos en él o en ella mientras habla. Sí, es una sensación y ese porcentaje del que hablaste, entre 6 y 7 de cada 10 personas, es así. Un 75% aproximadamente sufren de glosofobia, que es ese miedo excesivo a la hora de hablar en público, porque todos sentimos, los expertos y los no expertos, sienten esa emoción que es el miedo a la hora de hablar en público. Ahora, sentir el miedo y sentir inseguridad son dos cosas muy diferentes. Yo creo que aparece el miedo excesivo, el pánico, como lo llaman, o la glosofobia, cuando hay inseguridad. Entonces me dices, ¿cuáles son las cosas que deben hacer para gestionar el miedo? Vuelvo al nivel de creencia. Lo primero que debes hacer es creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a poder hacer. Una vez que comienzas a trabajar esa parte interna, ese mundo interno, ese nivel de creencia, a repetir palabras afirmativas, palabras de poder, a expresarte correctamente, elevas ese nivel de creencia y muchas sustancias químicas a nivel de cerebro comienzan a transformar tu realidad. Gestionar el miedo no se puede eliminar, como lo dijiste, solamente lo podemos gestionar y trabajar para que no sea un impedimento y yo pueda hacer lo que quiero hacer, dar mi mensaje, presentar mi propuesta de negocio, hablar ante un grupo de personas, incluso sencillo, hoy día los niños y los profesores, los maestros, están expuestos a este mundo virtual, están comunicando y es increíble la cantidad de errores que se cometen por desconocimiento, por ignorancia y por miedo. Hay quienes sí tienen la preparación, pero cuando llegan el momento y ven el lente de la cámara tiemblan. ¿Por qué? Porque hay temor al juicio, al que dirán, al rechazo, a la no aceptación. Entonces, nivel de creencia, trabajar pensamiento, trabajar las palabras, cómo te estás expresando, expresarte en función de los resultados que quieres obtener. Y otra cosa muy importante es la visualización, la observación. Manejar la información correcta es muy importante porque si te toca hablar frente a cámaras o frente a un público y no sabes lo que vas a decir, no estás seguro de la información que vas a dar, esa inseguridad te produce el miedo. Entonces hablas y ya se siente el miedo, no manejas la información. Entonces existen muchísimas formas, técnicas para gestionar el miedo y convertirlo en un aliado, porque el miedo es una emoción natural, no es mala. Es muy importante tener claro de que el miedo no es malo, es una emoción natural necesaria que cuando fuimos creados la colocaron para que nos proteja, es para que nos advierta de peligros reales. Sencillamente que el cerebro no sabe distinguir cuando es un peligro real o cuando es sencillamente una emoción. Recordemos que el miedo también, Andrés, aparece producto de un estímulo. Puede ser algo que pensamos, algo que vimos, algo que escuchamos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a filtrar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, porque todo eso va a influir entonces a la hora de yo comunicar desde qué emoción lo hago. En este caso, puntualmente hablando del miedo. Qué bueno, gran explicación, desde luego. Oye, otra cosa que me ha llamado mucho la atención dentro del mundo de la oratoria es el gran peso, la gran relevancia que tiene dentro del mensaje que queremos comunicar, la comunicación no verbal. Y ya lo habías dicho, lo habías dejado caer antes, ¿no? Corrígeme si me equivoco, creo que el 55% hace referencia al lenguaje corporal
el 38% a la entonación y solo el 7% a la palabra, a las palabras, al contenido del mensaje, a lo que queremos decir. ¿Cómo es posible esto, Jirka? Bueno, ese porcentaje fue producto de un estudio que se realizó en el año 1967 aproximadamente, Ujú. y fue en un contexto definido. De allí los estudiosos y los que nos hemos especializado en el mundo de la oratoria lo utilizamos para tener ese estimado de la influencia que tiene o del impacto que generan mis palabras, mi corporalidad y todo lo que representa el lenguaje no verbal. Y todo se va como enlazando, Andrés, enlazando. ¿Por qué? Porque según la emoción, y volvemos al mundo interno, la emoción que yo estoy sintiendo, mi voz registra información que la persona lo puede interpretar. Cuando nosotros hablamos y le ponemos emoción, entonación a la palabra que estamos diciendo, eso me está transmitiendo algo. Tú puedes saber si una persona está quebrantada, se siente mal, tiene algún dolor, sin ni siquiera ella decirte que se siente mal. Lo vas a percibir solamente en el tono de su voz. Igual cómo está arreglada, cómo viste, cómo es su estilo de vida, cómo es su movimiento corporal. Todo esto registra información. Es decir, que muchas veces comunicamos y está asociado un 55% del impacto del mensaje al lenguaje no verbal. Los colores que usas, cuáles son tus preferencias, qué perfume te gusta, fragancias cítricas o no, todo lo que te rodea, todo lo que te rodea a la hora de comunicarnos vía online o de manera virtual, como lo estamos haciendo muchos profesionales, es muy importante cada elemento porque cada elemento va a comunicar. Ahora, las palabras son importantes, sí, pero más allá de las palabras está el cómo lo dices, cómo te expresas, cuáles son los gestos que utilizas para expresarte. O sea, todo eso influye demasiado, demasiado en el mensaje que estás dando. Qué bueno. Oye, el arte de la oratoria debe servir para exponer tus argumentos y convencer con tus ideas. Pero bueno, hay personas que lo utilizan para manipular a otras. ¿Cómo de delgada es la línea que separa la oratoria de la manipulación? Muy delgada. Es muy delgada. Como te dije al principio, yo fui producto de la manipulación de personas a lo mejor expertas y tal vez con intención o no. Sin embargo, la oratoria es un arte tan hermoso que se puede también usar para eh, fines no para lo cual fue creado. Y yo siempre lo veo así. Imagínate, estaba buscando por aquí un lápiz y no lo encuentro. O no, aquí tengo uno. Veamos este objeto. Este objeto fue creado por la persona que lo hizo, su creador, valga la redundancia, con el fin, bueno, de realizar tareas escolares, de poder picar cosas y con un fin bueno, con un propósito bien definido. Sin embargo, tú te imaginas la cantidad de personas que han muerto producto de esta herramienta, de esta tijera. Asimismo es la oratoria. La oratoria fue creada con el fin de inspirar, persuadir, disuadir, de persuadir a las personas. Sin embargo, hay personas que dependiendo la intención de su corazón, van a utilizar esta poderosa herramienta para destruir o para construir, para manipular o realmente para inspirar a las personas. Yo creo que va a depender del usuario, de la persona que está haciendo uso de esta herramienta y de la intención que tenga en el corazón. Eso es fundamental. ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo a la hora de querer comunicar tu mensaje? O sea, convencer a la persona para destruirla, para manipularla, para que haga lo que yo diga, o en realidad quieres ayudar al proceso de transformación de la vida de esa persona. Qué interesante. Lo suyo es ayudar al proceso de esa persona, ¿no? Pero no Sí. sé, hay momentos en los que uno se replantea ciertas cosas y no sé, cada vez hay más manipulación, hay personas cada vez mucho más preparadas que conocen el arte de la oratoria, que saben desempeñar tanto un papel como otro y hay veces que da mucho miedo, ¿no? El hecho
de enfrentarte o de estar en una situación con ese tipo de personas que de manera intencionada sean capaces de hablarte de una manera persuasiva y que te lleven a su terreno para engañarte, para abusar de tu confianza, en fin, para todo este tipo de situaciones que por desgracia leemos vemos en las noticias o leemos en los periódicos o nos hacen llegar terceras personas que lo han sufrido en sus carnes, ¿no? Pero Es así. bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Tiene que haber de todo, ¿no? En la viña del Señor, como dicen. Lamentablemente es así. Yo creo que es responsabilidad de cada quien filtrar la información que recibe, hacerse consciente de lo que me están diciendo, si me están manipulando, si de verdad esto me va a ayudar a alcanzar el objetivo que yo quiero. O sea, tienes que cuestionar. La persona que recibe la información de ese profesional tiene que empezar a cuestionar, a examinarlo y bueno, si desea consultarlo con personas de confianza, a ver si o no, para que no caiga en esa manipulación o tal vez en estafa, porque hoy día también se está viendo muchísimo esto. Entonces es muy importante marcar esa línea de diferencia entre lo que sí y lo que no. Y por eso es tan importante formarse en oratoria, por ejemplo, porque Así es. si te formas en oratoria y encima con Jirka Guerra, aprenderás a saber cuándo te están manipulando con la oratoria. Totalmente, porque no solamente vas a aprender a comunicar, también vas a aprender dentro del proceso de comunicación entre el emisor y el receptor, el escuchador. Entonces vas a aprender a activar esa escucha para discernir lo que sí y lo que no. Totalmente de acuerdo. Oye, ayuda a las personas a mejorar su forma de comunicar a través de una comunicación en tres direcciones. Mm, Hacia adentro con ellos mismos, hacia afuera, lógicamente, con otras personas y hacia arriba con el creador. ¿Cuál tiene más relevancia? ¿Cuál de ellas para ti crees que tiene más relevancia dentro de la oratoria? mira, me la pones un poquito difícil. Bueno, Sin embargo, te tenía que poner en un aprieto. Hasta ahora estoy muy tranquilo contigo, me estoy portando no, bien. ha estado fuerte, ha estado fuerte. No, mentira, la he disfrutado muchísimo hasta ahora. Mira, yo creo que es como decir algo así, Andrés, como que cuando los niños, yo que tengo 3 niños, me preguntan, ¿a cuál de los tres tú quieres más? Por Dios, no me pregunten eso. Dentro del proceso de comunicación es tan, pero tan fundamental. Pero si me toca elegir una, sacando el tema de los hijos, la comparación, que no aplica la analogía acá porque no se puede amar a uno más que a otro. Sin embargo, dentro del proceso de comunicación, yo diría que es determinante y más relevante la comunicación intrapersonal, sin quitarle la importancia que tenga la comunicación con Dios, que tal vez alguna persona me escuche y dice, ¿qué? Y ya te voy a decir por qué, y la comunicación con las demás personas. Porque cuando tú abres los ojos, empieza un diálogo interno, empieza una conversación contigo mismo, lo que vas a hacer, cuando te miras al espejo, mientras te estás cepillando, comienza a hablarte de cómo amaneció el rostro, cómo están las ojeras, los granitos, o sea, empieza un diálogo interno. Tal vez después de este proceso, o por lo menos en mi rutina, voy y me tomo mi tiempo de meditación, oración, y comienza la comunicación con el creador. Y después, entonces voy, hablo con los niños, con el esposo, con el cliente. Entonces, si te das cuenta, cada una tiene una importancia. Pero a lo largo de mi vida he conocido, he visto personas que tienen una relación con Dios envidiable. O sea, es increíble cómo Dios les habla, pero son personas con creencias limitantes, son personas que no se valoran, no creen en ellos mismos, son personas que parecieran que no se conocen. Entonces yo digo, pero y entonces, o sea, ¿cómo vives una vida con propósito? ¿Cómo vives a plenitud si no te conoces a ti mismo? Entonces yo creo que, respondiendo puntualmente a tu pregunta, la comunicación intrapersonal es fundamental para que puedas tener una relación interpersonal efectiva con las demás personas y una comunicación con tu creador, porque tienes la convicción, sabes quién eres, tienes una posición definida como hijo o como hija de Dios y también ante la sociedad y el mundo. Y al final volvemos a lo mismo, ¿no? A la importancia del mundo interno, ¿no?
allí radica todo realmente. Bueno, a raíz de todo esto que está ocurriendo con la pandemia, el confinamiento y, bueno, consecuencias de ello, la prohibición de determinadas actividades o eventos, las conferencias online están teniendo cada vez mayor importancia en el mundo de la oratoria. De hecho, tú impartes en tus formaciones, enseñas cómo impartir una conferencia online. Eh, ¿De qué manera se capacita a una persona para hablar ante una audiencia online? Porque, claro, obviamente no es lo mismo tener que hablar en un auditorio ante cientos o miles de personas, ¿eh? Que hacerlo ante un dispositivo, ante el dispositivo bueno, ya sea la cámara web, a través del móvil, etcétera. Pero imagino que tendrá también su dificultad. ¿Cómo se capacita una persona para hablar ante esa audiencia online, esa que está ahí detrás de una cámara? Esto representa un reto impresionante para muchas personas. Si bien es cierto, todo va a depender de la persona que se va a preparar y a capacitar, porque a lo largo de todo este tiempo que me ha tocado entrenar, yo ser la entrenadora vía online y entrenar a otras personas para que aprendan a enseñar vía online también a su público, esto me ha llevado a entender que va a depender increíblemente de cada ser humano. ¿Qué tan dispuesto estás a asumir el reto y a llevarlo a la práctica? Pero ¿cómo es el proceso de aprendizaje para comunicar vía online? Existen tres etapas prácticamente. La etapa o la fase de preparación de tu discurso, de tu conferencia, ¿ok? Donde tienes que trabajar, si vas a presentar láminas, estructurar tu discurso, ensayarlo, aprendértelo y manejar todo lo que hemos hablado, lo del miedo escénico, porque indiscutiblemente el miedo va a aparecer en todas esas fases. Entonces, primero tienes que preparar todo el escenario. Realmente una conferencia, una clase te puede durar 45 minutos, una hora, 2 horas, dependiendo del tiempo que la persona decida realizar su entrenamiento, pero el trabajo más grande y más fuerte es previo, es antes de esa conferencia. Entonces, estructurar su discurso, ensayarlo, estudiarlo, preparar el escenario, decidir cómo se va a arreglar, cómo va a preparar el material o el recurso audiovisual que vaya a proyectar en su presentación. O sea, todos esos detalles, la parte técnica, la cámara web, el micrófono, el equipo, todo eso forma parte importantísima a la hora de tu preparar la conferencia o el entrenamiento online. Luego, en el momento que vayas a ejecutarlo, bueno, hay otros detalles también que debes cuidar, el internet, la carga del equipo móvil o del equipo electrónico, el link de acceso de las personas, muchas veces las personas no se pueden conectar, es decir, hay un sinfín de cosas también que hay que cuidar y hay que hacer como un checklist, o sea, una lista de chequeo para que no se te escape nada, porque si eres nuevo, estás empezando en este mundo online a enseñar, a comunicar, entonces hay cosas que pueden pasar por alto al principio. Y luego, bueno, posteriormente evaluar, porque lo que no se evalúa, lo que no se controla, no se mejora. Y es muy importante entonces que empecemos a evaluar para aplicar las correcciones y se vaya repitiendo ese proceso. Pero no es nada complicado, es empezando por un nivel de autoconfianza, de preparación, de capacitación, de practicar, 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 hasta que cada día salga muchísimo mejor. Porque cada experiencia es diferente. Cada vez que tú te conectas, yo doy clase en vivo todos los sábados y cada experiencia es diferente, hay veces no funciona la cámara, el internet falla, entonces es un reto. Pero algo importante es que de cada experiencia, de cada reto, de cada obstáculo que se presenta, hay un aprendizaje. Algo puedes hacer con eso, el orador debe tener la capacidad y la habilidad de transformar ese obstáculo, esa situación que se le presentó, en un aprendizaje y en algo favorable para lo que le está haciendo. Qué bueno. Jirka, te he escuchado decir que desde que tomaste la firme decisión de hacer las cosas que te correspondían hacer, aun sin sentir ganas de hacerlas, todo se volvió diferente. Y yo quisiera parar aquí porque bajo mi punto de vista, yo pienso que en eso reside una de las claves que determinan el éxito o el fracaso en una persona.
Yo te quería preguntar, ¿por qué desde el momento que tomaste esa responsabilidad de hacer todo eso que te correspondía hacer, aún sin sentir esa motivación para hacerlo, tu vida se volvió diferente? Tu vida cambió. ¿Por qué? Eh, Eso no tiene otro nombre más que la disciplina. Desde niña, a pesar de que me crié con 4 varones, yo era la única hembra en casa, de alguna manera no era una niña consentida, pero me hacían muchas cosas. Cuando ya me casé y me independicé, era un poco indisciplinada en mis responsabilidades. ¿Por qué? Porque mamá, los hermanos, me hacían cosas que me correspondían a mí. Eso me llevó de alguna manera a retrasar el proceso para alcanzar los resultados que yo quería. Cuando entendí que yo tenía que hacerme responsable de mi vida, de mis resultados, empecé a tomar acción y a hacer esas cosas que no quería hacer. Por ejemplo, la lectura. Otra cosa que es fundamental, la planificación. Para mí es fundamental. Siento como que falta algo en mi día si yo no planifico mi semana, si yo no reviso mi agenda. Entonces, acciones como esta que en las mentorías que realizo me confiesan los alumnos y me dicen, es que me cuesta, es que no puedo, es que no me puedo organizar. Es una cuestión de decisión. No es que puedes o no puedes, es que no te has decidido a hacerlo. El éxito, para mí, la definición de éxito, Andrés, es estar a gusto con la vida que tengo. No soy exitosa por tener bienes materiales, una casa, no, no, eso es producto de la vida feliz y plena que yo puedo llevar. Cuando soy feliz con lo que hago, entonces empiezan a aparecer ciertos resultados. Pero el éxito realmente está muy asociado con esa libertad que tú sientes, libertad de espíritu, libertad emocional, de ser quien eres realmente. Sin embargo, bueno, es como una fórmula, ¿no? Que incluye muchas cosas y dentro de ella está la disciplina, la perseverancia, la constancia, ser constante, estar allí haciendo día a día esas cosas que aunque no lo quieras hacer, te van a llevar a obtener el resultado más temprano que tarde. Sí, porque bueno, al final hablamos mucho de motivación, la motivación es necesaria para iniciarte en algo, pero al final se acaba quedando corta, ¿no? Porque siempre va a haber días en los que por cualquier circunstancia que te haya ocurrido o porque simplemente ese día te has levantado de una determinada manera, esa motivación va a bajar, ¿no? Y es ahí cuando interviene, como tú muy bien has dicho, esa disciplina, esa constancia, esa perseverancia, que es lo que te va a permitir continuar, aparte del propio sentimiento que estés teniendo en ese momento o de ese bajón anímico que estés teniendo, que se puede sobrellevar con todo eso que tú estás comentando, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Porque muchas veces le damos mucha importancia a la motivación, que la tiene, pero tenemos que entender, la persona que se inicia en algo y se basa en motivación puede correr el peligro de, a mitad de camino, decir, ¿qué pasa? ¿Qué me ocurre? Yo quiero seguir haciéndolo, pero no me siento con ganas de, ¿no? Y es Y ahí eso donde... aplica, disculpa que te interrumpa, eso aplica mucho para las personas que practican o deciden hacer ejercicio, que quieren adelgazar o un plan de alimentación, una dieta, y luego no continúan, se desmotivan. Y yo siempre he dicho que la motivación viene de un motivo. Si tú no tienes un motivo que te mueva, que te empuje a tomar decisiones radicales en tu vida, olvídate de la motivación. Puede llegar un orador, un conferencista motivacional a darte 1000 razones para que tú hagas lo que tienes que hacer. Pero si tú no tienes un motivo, un por qué, olvídate, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Y ese por qué debe estar muy, una vez que lo tengas, debes anclarlo a tu propósito de vida, a lo que te apasiona, a lo que te gusta, porque aún así te vas a levantar con pereza, con dolor, con cansancio, trasnochado, pero lo vas a hacer con tanta pasión que la gente no se va a dar cuenta lo que tú estás sintiendo a lo mejor físicamente en ese momento, porque lo estás haciendo con el alma, con entrega, con pasión. Así que ese es un secreto para que la motivación y lo hagas con disciplina y lo hagas por encima de cualquier obstáculo que tengas. Totalmente de acuerdo. Bueno, Yirka, ¿por qué no nos hablas un poquito de esos programas de formación tan interesantes que tienes para enseñarnos a comunicar de una manera mucho más efectiva? Cuéntanos un poquito todo lo que estás haciendo
con tantas personas que están poniendo su oratoria en tus manos? Ay, sí, ha sido una experiencia maravillosa. Yo tengo ya bastante tiempo impartiendo muchos entrenamientos, pero producto desde marzo que pasó lo de la pandemia, el coronavirus, nos hemos visto obligados los entrenadores y bueno, mucha gente también que tenía sus negocios presenciales, mudarnos al mundo online. Y tengo ahorita varios entrenamientos, entre ellos un programa de oratoria en 30 días. Fue una idea, yo digo que eso ya estaba en el corazón de Dios y Él me la pasó y me la puso en las manos. Este proyecto es para ti, porque ha sido impresionante la cantidad de personas que han sido transformadas en su forma de comunicar en solo 30 días. En una oportunidad, una persona me dice, oye, pero en 30 días se puede aprender. Y yo le digo, mira, en 30 días yo te prometo entregarte técnicas y herramientas, secretos, fórmulas, y te las pongo en tus manos, para que tú las apliques a tu vida y transformes tu manera de comunicar. Pero que aprendas a ser un excelente orador y a comunicar en 30 días, no. Es un proceso de toda la vida. Porque no pretendas que vicios que has obtenido en tu lenguaje durante toda una vida lo vayas a perder de un día para otro o en 30 días. Pero es un programa muy completo y todas las personas, sin excepción, y lo digo con toda la humildad, que han vivido el proceso, ese tiempo y han adquirido este programa, han quedado muy satisfechas con los resultados. Aparte de ese programa, también imparto clases de oratoria para niños. Lo hacía de manera presencial, es hermoso, es algo, aparte de que tengo 2 niños de 6 y 8 años. Y yo digo que es fundamental enseñar desde niños a comunicar, a que sepan expresarse frente a cámaras, a superar esos miedos, para que cuando sean adultos seguros. Por lo tanto, el trabajo con los niños me apasiona, me gusta muchísimo, lo disfruto demasiado y bueno, mis niños son mis maestros, cada día me enseñan muchísimo más. También está el programa de oratoria para el sector inmobiliario. También nace de una petición de un grupo de corredores inmobiliarios de Venezuela que han visto mi trabajo en las redes sociales y bueno, es súper interesado. Armamos un equipo y fue genial. También tuvo mucha aceptación. De hecho, vamos a empezar dentro de poco, ahora en el mes de octubre, la segunda edición del programa de oratoria para el sector inmobiliario. Y bueno, presto asesorías, mentorías en oratoria grupales e individuales también. Estamos trabajando en eso. Y dentro de poco lo voy a lanzar por acá en primicia. Vamos a sacar un curso de comunicación asertiva en la pareja. Esto es algo que lo tenía desde hace muchos meses trabajando en mi mente, en mi corazón, y es muy necesario, Andrés, sobre todo que en este tiempo de coronavirus, de cuarentena, las parejas han tenido muchísimos conflictos, o sea, las familias están siendo afectadas por la convivencia. Y creo que es un campo que necesita ser atendido, es un área donde hay que enseñar a comunicar de manera asertiva. Allí radica el éxito de las relaciones, y más en la familia, que es una de las relaciones interpersonales más importantes, más que con cualquier cliente, cualquier proveedor. Nuestra familia es nuestro principal núcleo. Y bueno, el programa que dijiste al inicio, Descubre tu propósito y fija tus metas, es un programa prácticamente de coaching personalizado. Al inicio lo daba grupal, lo hice 3 ediciones grupal con más de 40 personas vía WhatsApp y hermoso, o sea, muchas personas iniciaron sus emprendimientos porque hacían 5 cosas. No, yo soy esto, pero no sé. Y una vez que descubren y se dan cuenta, en lo que hablábamos de esos puntos, ¿no? Que la vida te ha ido dando pequeñas señales y dice, esto es lo que yo quiero hacer, y no andar disperso. Descubre tu propósito y fija tus metas, es un programa que en 8 días lo podemos abordar. Sin embargo, la persona decide a su ritmo cómo ir, en qué tiempo realizar las actividades. Y bueno, también ha ayudado mucho a la transformación de la vida de las personas. Eso es lo que a mí realmente me llena, me gusta, ver cómo las personas avanzan, crecen, toman decisiones, se determinan a hacer lo que tienen que hacer. Y bueno, yo ser parte o ser una herramienta en ese proceso me llena muchísimo. He escuchado durante la entrevista decir mucho propósito de vida.
Yirka, ¿cuál es tu propósito de vida? Uh, ¿Cómo definirlo, Andrés? Yo creo que ya todos lo saben, ¿no? Pero yo lo definiría algo así como ayudar a las personas en su proceso de transformación para ser mejores comunicadores. O sea, yo te ayudo a través de ese don, esa gracia, ese talento que Dios ha puesto en mí y te enseño a comunicar de manera efectiva, que puedas conectar con la gente a la cual quieres influir. Yo creo que ese es mi propósito, la comunicación, el hablar. No requiere tanto esfuerzo, lo puedo hacer de una manera fluida, por supuesto que si lo quiere o lo he querido hacer de manera profesional, ha requerido un proceso de preparación, Claro. pero desde niña, como te contaba hace minutos, me ha gustado esa parte de reunir un grupo de personas y darle un mensaje. Por muchos años dentro de las iglesias donde me congregaba, donde estaba, siempre estaba en la parte del liderazgo con equipos, dando mensajes. Entonces, definitivamente eso es lo mío, eso es lo que me llena y es mi propósito de vida. Eres una mujer líder. Sí. Bueno, oye, antes de hacerte la última pregunta, quisiera que nos dijeras, aquella persona que esté interesada en que le puedas asesorar, enseñar un poquito de oratoria, a comunicar más efectivamente, en definitiva, enseñar ese arte que también enseñas, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? Sí, claro que sí. Me pueden ubicar en mi red social de Instagram, que es la que más trabajo, es la que más me gusta, como @Yirka Piso Guerra. O solamente si colocas Yirka con J, Yirka Guerra, allí me vas a encontrar. No hay otra como yo en Instagram ni en la realidad. También en mi cuenta de Instagram hay un link que te va a llevar a mi WhatsApp o a mi página web. Pero Ajá. supongamos que no tienes Instagram, no manejas esta red social, entonces puede ir directamente en el navegador, colocar www.yirkaguerra.com, así como es mi nombre, allí está en mi página web, me puedes contactar, tienes el acceso directo también a mi WhatsApp personal, donde podemos hablar, te puedo asesorar, mentorear, así que estoy a su completa disposición. Bueno, pues la última pregunta que le hago a todos los que pasan por el micrófono de lección magistral. Ay Dios, no me lo quiero imaginar. Nada, algo sencillito. Jirka, ¿cuál es la mayor lección que has aprendido hasta ahora, a lo largo de tu vida? La lección magistral. ¿Qué te puedo decir? Han sido tantas las vivencias, los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida. Ya imagino. Sí, que sacando dentro de esas muchas experiencias, sacando una, lo que te puedo decir y lo que me ha enseñado la vida, Dios, las experiencias, es que el agradecimiento es la llave, es el secreto para la abundancia. Y no hablo de la abundancia de dinero únicamente, sino para la abundancia de felicidad, de cosas buenas, de gente buena. Cuando tú vives agradecido, es como cuando se te abre una puerta con una luz grande y allá de aquel lado está todo lo que tú quieres. Vivir agradecido es maravilloso. Una persona que vive quejándose, criticando, amargada, frustrada, repitiendo cada día su mala situación, es como una nube negra, o sea, es como que no vas a poder ver lo que está más allá. Y yo he aprendido que cada vez que agradezco, por lo mínimo, por abrir los ojos, por el vaso de agua que me puedo tomar, por el plato de comida que estoy comiendo, por el techo que tengo, aunque no sea mío, por la cama, por la cobija, por la ropa. Cuando vives agradecido, llegan más cosas buenas y positivas a la vida. Yo creo que este aprendizaje y esta lección magistral que he tenido a lo largo de toda mi vida, la llevaré por siempre, porque ha sido clave del éxito, de la plenitud y de la felicidad que siento hasta hoy día. Una lección que comparto contigo. El agradecimiento, desde que yo descubrí eso, mi vida cambió, cambió. Pero eso hay que vivirlo y
experimentarlo y vivenciarlo por uno mismo, por una misma, porque lo que te cuenten al final se queda ahí, ¿no? Tienes que Correcto. sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo y entender de verdad la importancia que tiene agradecer todo, absolutamente todo, desde que te levantas hasta que te acuestas. En fin, dicho queda, Jirka. Bueno, pues ya está, no ha sido tampoco para tanto, ¿no? Hasta aquí. Sí fue para tal. No, mentira. Qué hermosa pregunta de autodescubrimiento. Me encantó, Andrés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti de corazón, ya lo sabes, te aprecio mucho, ¿eh? Eres una persona encantadora, eres una persona maravillosa, muy profesional y desde aquí aconsejo a todo el mundo a que si queréis mejorar y queréis o conocer un poco más el maravilloso mundo de la oratoria, que os pongáis en contacto con Jirka Guerra porque estoy seguro de que vais a aprender muchísimo, muchísimo. Y vais a ser y a convertiros en mejores personas, además de eso. Jirka, muchísimas gracias por pasar por el programa. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Andrés. De verdad, un privilegio, como ya te lo dije, es un honor. Me siento feliz, contenta, agradecida contigo, con la vida, por pasar por tu programa. De verdad, qué privilegio, qué honor más grande. Me hace sentir importante, me hace sentir que realmente he influenciado tu vida y bueno, lo que haces. De verdad que muchísimas gracias, que Dios te bendiga y un placer. Agradecido yo. Bendiciones y que vaya todo estupendamente bien, Jirka. Gracias. Bueno, pues ya la han escuchado a esta increíble mujer. Eh, sobran las palabras, la has escuchado. Si quieres ponerte en contacto con ella, mejorar tus habilidades a la hora de hablar, de comunicarte, bueno, y además conocer a una extraordinaria persona, pues ya sabes cómo ponerte en contacto con ella. Hasta aquí este programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que te haya aportado algo positivo, que estoy seguro de ello. Y que, bueno, te anime a seguir escuchando a personas que te inspiren y que te animen a conseguir tus propósitos. Así que un fuerte abrazo a todos, a todas y recordad, tened fe siempre.